de Salud y Hospitales en Reitia Consulting, quien hablará sobre las lecciones del sistema de salud de Cataluña. Adelante, bienvenido. Buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer a Andy la invitación a participar en el evento y además advertirles que me han invitado para que descansen un rato y dejen de hablar de Colombia. Esto es una de las cosas. Y la segunda es que después de la conferencia ayer del doctor Bernardi cambio mi presentación. Soy un médico longevo, activo, y cumplo con viejo, abuelo, retirado, trabajando, paciente y como 5 raciones de fruta al día. O sea que yo creo que es una lección de ayer importante. Voy a tratar en 30 minutos de explicarles 40 años de historia, lo cual no va a ser fácil, pero creo que lo que les voy a intentar presentar son cosas que hemos realizado en Cataluña y en España, que creo pueden contribuir a alguno de los debates encendidos a los que estoy asistiendo durante estos días. A ver si esto pasa. La única referencia para que nos situemos en términos de diferencias, España, un país de gente mayor, 20,5% de mayores de 65 años. La mitad de niños y jóvenes que ustedes. Por tanto, si algún empresario se anima a hacer un hospital pediátrico, por favor no venga, que se va a arruinar. La segunda, una mortalidad infantil muy baja en la cabecera del mundo y una mortalidad materna también muy baja. Pueden comparar ustedes las cifras. Y el último dato que quiero resaltar es el hecho de que ustedes están gastando $1.314 por persona y año y no les alcanza, pero también les puedo asegurar a nosotras, nos estamos gastando 4.055 y no nos alcanza. Por tanto, no se desanimen, hay trecho. La segunda, la pirámide. ¿Por qué? Porque las cosas que nos suceden a nosotros, algunas se parecen, pero algunas se parecen poco. Miren qué champiñón más bonito tenemos. Por tanto, nosotros tenemos mucha gente mayor, muchísima. Y este es nuestro problema. Era una oportunidad, según dijo Bernardi ayer, pero es un gran problema. Este proceso empieza por un cambio legislativo en los años 80 que reforma el antiguo sistema de seguridad social que cubría al 60% de la población y se pretende crear un sistema nacional de salud, cosa que se consigue fusionando todas las legislaciones que había, y el año 86 queda definida por la Ley General de Sanidad, hoy todavía vigente, que estamos creando o que hemos creado un sistema nacional de salud. Descentralizado, y ahora explicaré alguna condición más. La descentralización nos llevó 20 años. Cuando Cataluña empezó la primera en el 81, hubo regiones de España que tardaron 20 años en tomar sus competencias en salud. Por tanto, son procesos largos. El Sistema Nacional de Salud, pues mira, está financiado por impuestos, por el impuesto general. Ya no hay contribución directa, incluso la población a veces no lo sabe, pero es por impuestos. Está completamente descentralizado a las regiones, a las comunidades autónomas. Cobertura universal, no hay, 100% de la población. Incluso la población, digamos, emigrante ilegal, al cabo de poco tiempo, una vez está empadronada, tiene derecho a cobertura de salud. El acceso es gratuito al sistema, la cartera de servicios está definida y cerrada, solo hay copago en los productos farmacéuticos y aquí la diferencia porque entenderán por qué han invitado a Cataluña y no a la visión general del Estado. Los servicios prestados en la mayoría de las regiones españolas son mayoritariamente públicos y hay un consejo interterritorial que coordina todas las actividades. El Gobierno central legisla sobre el Sistema Nacional de Salud, asegura la cartera de servicios que está definida y financia las regiones. Y la decisión de cómo se financia cada región corresponde a los parlamentos autonómicos y que desarrollan la propia legislación para desarrollar el sistema. Y ahora nos vamos a referir ya directamente a Cataluña para que vayan las diferencias. Tenemos la esperanza de vida un poco más alta, tenemos una tasa de natalidad bajísima, explica lo de los niños, hacemos lo que hay que hacer pero no hacemos niños. La mortalidad infantil bajísima, muy baja, poco menor.
Y otro fenómeno importante, 21 millones de turistas al año que hay que demandan también unos servicios. El servicio está definido con las típicas historias, pero quisiera resaltar una, la subsidiariedad y la sustituibilidad. O sea, la idea es acercarnos al máximo a la población y la segunda, darle el servicio más adecuado al menor costo posible. La cobertura es universal, repito. La diferencia, ¿por qué Cataluña? Porque la prestación de servicios se hace a través de una red diversificada, público-privada, que ahora explicaré un poco mejor. Y después la segunda es una clara separación entre la función de financiación y la de compra. Y una última cosa que es el resultado, después de muchos años tenemos una historia clínica compartida para toda la población y la receta electrónica está implantada al 100%. Estas son las tres grandes diferencias. Segunda, ¿el paciente tiene una elección limitada? Sí, hay un cierto camino definido y, por tanto, hay según qué elecciones que el paciente no puede hacer. Los profesionales son todos asalariados. Esto fue también una de las cosas que en la definición del sistema tuvimos que hacer, porque es que, en definitiva, muchas de las cosas que les estoy explicando cuadrarían con el concepto que ayer el ministro Gaviria dijo, posibilismo. Construimos el sistema que nos era posible. La atención básica de salud, la atención primaria, es la puerta de entrada al sistema. Y la red de atención está preestablecida. Cada uno sabe a qué lugar tendrá que ir. Esto hace también que, al ser la primaria, la atención primaria la puerta, es que tenemos bastantes posibilidades de trabajar en la coordinación de servicios. Y la historia clínica compartida, al ser una región con distintos prestadores que tenían sistemas informáticos distintos, hemos sido también un piloto para Europa de cómo se trabaja con distintos sistemas, distintos operadores para compartir información. Bueno, otra cosa importante, lo que sería Departamento de Salud es el Ministerio de Salud de Cataluña, tiene una entidad que se llama CatSalut, que es la que asegura los servicios y es el comprador de servicios a una red de proveedores. Por tanto, tenemos una función reguladora, una función de financiador y comprador y unas funciones de proveedores. Esto, ¿cómo funciona? Todos los usuarios están cubiertos por el Sistema Catalán de la Salud, todos. Tenemos una red de servicios donde solo este 20% es un 30%, ahora se lo cuento. Este 20% lo hace en hospitales de titularidad pública, que solo es el 20%. El 70% restante, esto no suma 100, pero sí, son proveedores contratados. Y aquí es donde nace uno de los conceptos que nos ha hecho un poco singulares. A esta red público-privada se le llama red de utilización pública, no de propiedad, de utilización. Por tanto, cuando uno va a un hospital, le puede tocar un hospital en su zona que es de propiedad pública o puede no ser de propiedad pública, pero es el hospital que provee de servicios públicos a aquella comunidad. Un 24% de la población tiene una prepaga. Tradicionalmente en Cataluña ha existido porque permite alguna accesibilidad mejor a algún tema donde hay. ¿Por qué? Porque uno de los problemas del sistema es que tenemos algunas listas de espera. Luego lo comentamos. Y ahora veremos con el 70%. Esta actividad privada pura, yo no puedo obtener servicios complementarios en la parte pública con esta prepaga privada. Por tanto, tengo que escoger o servicio público o servicio privado. En términos de actividad general en el sistema, el 90% de la actividad es pública, de la red pública, de utilización pública, y solo el 10% es actividad privada pura. El ciudadano bien está afectado directamente, o sea, se le asigna un centro de salud, después puede cambiar y escoger si quiere otro. Estos centros de salud están en una red, desembarcan en una red hospitalaria de primero, segundo y tercer nivel. Hay una red sociosanitaria por los enfermos crónicos que pueden imaginar es uno de nuestros problemas principales. Y tenemos una red de atención en salud mental
bastante paralela a la red de atención primaria. Y incipientemente, ya un poco desarrollado, tenemos la atención domiciliaria, con una capa que después de la pandemia se ha expandido mucho, que es todo el tema de salud digital y de atención a los pacientes vía telemática. Esta red de utilización pública tiene distintas propiedades. En el caso de los hospitales, solo el 20% de los hospitales son de titularidad pública y 80% son otros propietarios, lo verán ahora. La atención primaria es al revés, la mayoría son públicos. En salud mental, la mayoría son de titularidad no pública y en asistencia sanitaria, larga duración, sociosanitarios, etc., 60% son privados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se constituyó esta red, tomamos lo que ya existía. Y en el caso, por ejemplo, de salud mental, las órdenes religiosas habían tenido un papel y se incorporaron a la República. Pero cuando te incorporas a la República es en las condiciones que establece la República, que ahora verán cuáles son. ¿Quiénes son los propietarios, por ejemplo, de esta red de 68 hospitales, que es la que tenemos en Cataluña? Pues 18 fundaciones privadas, 4 organizaciones religiosas, 5 aseguradoras, 11 empresas privadas, 16 consorcios y empresas públicas y estos 12 que le pertenecen directamente al Gobierno. Para la gestión de esos hospitales, de los 12, hay un ente que se llama Instituto Catalán de la Salud que los gestiona. Esta red, insisto, y ahora verán cómo se hizo, es una red cerrada y definida. Para hacer esta reforma utilizamos una serie de instrumentos que son los que al cabo de estos 30 o 35 años han dado los resultados. La primera fue la legal, la ley de descentralización. En Cataluña se monta el mapa sanitario que define las necesidades del territorio el año 84. Si descuentan, la segunda edición del mapa sanitario es del 2008. O sea, este mapa sanitario duró 24 años y sobrevivió a 4 o 5 gobiernos distintos de 3 partidos distintos. Por tanto, hay que decir que era una cosa que partió de una base de consenso bastante importante. El tercer instrumento es un plan de salud. El plan de salud establece cada 5 años, veremos un pequeño detalle, cuáles son la situación de salud y cuáles son los objetivos de salud que nos planteamos. Y luego algún plan sectorial para temas que eran importantes, cardiovascular, envejecimiento, etcétera, o salud mental. Y luego el núcleo, yo creo, más importante que hemos desarrollado, que sería todo el sistema de compra y contratación de servicios. ¿Por qué? Porque verán que este sistema de compra, lo importante es que lo acabamos relacionando con objetivos de salud. Y esto aquí creo que ha sido un avance. Toda la información del sistema está abierta y pública, se puede consultar en una estructura que se llama Observatorio de Salud de Cataluña, donde está transparentada la actividad tanto asistencial como económica de todos los centros de esta red de utilización pública. Y hoy en día pues, tenemos una agencia de calidad, etc. No tenemos una superintendencia, pero hay una agencia de calidad y seguimiento. El mapa sanitario lo que hizo fue establecer criterios de planificación para saber dónde era necesario disponer los servicios asistenciales, dónde tenían que estar los centros de salud, los CAPs, que se llaman igual, dónde tenían que estar los hospitales y qué nivel de resolución debía tener cada uno de estos hospitales. Esto con unos criterios. ¿Por qué? Porque nuestro grande, pequeño, lejos y cerca no tiene nada que ver con el suyo. Por tanto, los criterios que a lo mejor nosotros adoptamos ni los pongo porque les parecerían ridículos, pero era nuestra realidad. Cuando nosotros decimos que una cosa está muy lejos, está a 25 kilómetros, y cuando alguien de Latinoamérica piensa 25 kilómetros, pues se ríe, ¿no? O sea que pero es la realidad que tenemos. Entonces, el mapa definió lo que es nuestra unidad, que es área básica de salud. Y en el área básica de salud se desarrollará la actividad de atención primaria y habrá un centro de atención primaria. Y se definió, cuando se hizo este mapa, cuántas nos hacían falta. Nos hacían falta 400. ¿Estaban construidos los 400? No. Pero sabíamos dónde los teníamos que hacer y qué tamaño tendrían y cuánto nos costaría. 2. Definimos... No, esto no pasa. No, me he equivocado. ¿Cómo se definió esta red hospitalaria? ¿Dónde tenían que estar los hospitales? Y aquí se hace una cosa muy importante. Como ya era claro en el posibilismo que hablé al principio que no podíamos construir, lo que se decidió fue tomar lo que ya existía.
Existían hospitales, algunos de larguísima tradición, otros de todos estos entes, y lo que se hizo fue incorporarlos a la red. Pero para incorporarlos tuvimos que fijar criterios, unos de planificación, dos, se estableció la acreditación, fue la primera ley de acreditación en Europa fue Cataluña, porque tuvo la necesidad de establecer criterios para los hospitales que no pertenecían a la red pública. Se estableció el nivel de los hospitales, cuál era el nivel de competencia de cada uno de ellos y cómo se distribuían en el territorio. Y también, un hecho muy importante, es cómo participaban los entes locales en este elemento de planificación. Esto empezó a ser el plan para asegurar, por un lado, el acceso y por el otro, la sostenibilidad, porque sabíamos exactamente cuál iba a ser el gasto en inversiones. Esta es la clave del tema. El triangulito esta es el área básica de salud. En promedio, 25.000 personas están adscritas a un centro de salud. Por tanto, tenemos ciudadanos adscritos a un área, tenemos un territorio definido que garantiza la accesibilidad y tenemos un número de profesionales que van a trabajar aquí. Por tanto, esto permitía, con el sistema de contratación que viene luego, asegurar que se iban a dar los servicios y que se iban a dar en todo el territorio de modo equitativo. Por tanto, el paciente está adscrito a un CAP, el CAP puede tener, si tiene un área física muy grande, puede tener algún consultorio adscrito, tiene una derivación a un hospital local, puede tener un centro de salud mental adscrito al centro de atención primaria. Esta red desemboca en un hospital de segundo nivel, que esto desemboca en un hospital de alta tecnología, pero el hospital regional y el hospital de alta tecnología pueden tener también sus CAPs. Alguien notará una pequeña diferencia. He obviado la palabra hospital universitario. Toda la red forma profesionales. ¿Por qué? Porque si nosotros, cuando hablemos de primaria, tenemos médicos de atención primaria, si estos médicos de atención primaria los estoy formando en un hospital de alta tecnología, lo que he generado es una fábrica de frustrados. Le he dicho a un médico que va a hacer un montón de cosas y luego lo voy a mandar a trabajar en un lugar donde va a tener un estetoscopio y pocas cosas más. Entonces, esto se planteó. Por tanto, la formación de los médicos de familia se hace en los centros de atención primaria o en los hospitales locales. ¿Por qué? Porque estos centros hay un proceso de habilitación para poder ser centros formativos. Los hospitales, pues hay un nivel de capacidad y de tecnología que tiene cada uno de ellos, pero cada uno de los niveles realiza un cierto nivel de investigación y un cierto nivel de formación, porque esto es básico para nuestra red. Tenemos hospitales en la República, Hospital de Sant Pau en Barcelona, institución que lleva 624 años trabajando ininterrumpidamente. Hoy no en estas instalaciones, hoy están en estas, pero es para decirles que hay instituciones que están en la red pública que existen mucho antes de que cualquier cosa de la que estamos hablando existiera. Por tanto, tenemos el centro de salud. Cuando fuimos a copiar, ahora diríamos hacer benchmarking, cuando se creó la red, no tomamos el modelo británico, que era el que aparentemente se podía parecer más a nosotros, porque los médicos trabajaban solos, el GP. Fuimos a copiar el modelo escocés, donde los médicos y enfermeras trabajaban en un centro, ya en una idea previa de CAP. Por tanto, ya en los años 80 tomamos la decisión de que se trabajara en equipo dentro de un centro y que esto permitirá también la actividad muy cercana al territorio y asegurar la accesibilidad. Estas decisiones de situar las áreas básicas de salud han evitado lo que en otros países europeos con sistemas más liberales se ha convertido en un gran problema, que es el llamado desierto médico, o sea, zonas donde no hay médico porque es de libre instalación. Estos son los ratios. Tenemos un médico de familia, por cierto, médicos y enfermeras de familia son especialistas, son gente que ha hecho la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Hubo una transición
al inicio teníamos pocos, pero en unos cuantos años empezamos a tener que todo el mundo ya era médico de familia. Estos son los ratios del equipo que va a trabajar dentro de una. Esto permite tener. En los centros de salud, cuando se crearon, se decidió, no tienen radiología. ¿Pero saben por qué no tienen radiología? Por dos razones, en el año 86. Una, porque no los podíamos pagar, y dos, porque no había radiólogos suficientes. Por tanto, el posibilismo ha ido presidiendo muchas de las cosas que vamos haciendo. Este es un detalle estúpido, pero no quiero pasarlo por alto. Los equipos de atención primaria que trabajan en un centro de salud, unos cubren la mañana y otros cubren la tarde. Pero hay un solape, ¿para qué? Para el trabajo en equipo. ¿Para hacer qué? Trabajo en común, formación, ensayos clínicos, protocolos. Es el momento de trabajo de todo el equipo. Y siempre trabajando en la dupla médico-enfermera, incluso en lo que sería el diseño. Todos los CAPs responden al mismo plan funcional. Todos tienen el mismo plan de equipamiento, lo que ha permitido simplificar las cosas. También nos sucedió que esto se puso, todos los grandes arquitectos en Cataluña quisieron, yo no he hecho un CAP, yo voy a hacer uno, y entonces pues, nos han aparecido CAPs que con el mismo costo y con las mismas prestaciones pueden tener formas muy distintas. Lo que sí fue claro es que si se definía un CAP en una población, tenía que ser una cosa que diese prestigio a la atención primaria. No se podía hacer debajo de un chamizo. O sea, había que ser una cosa que realmente prestigiara lo que se iba a suceder dentro. Este tiene 30 años. Este es un consultorio local dentro de una pequeña población. Les hablaba al principio, es que tengo que contar muchas cosas y por eso voy casi atolondrado. El plan de salud es el que define la situación de salud y fija los objetivos para los próximos años. Este plan de salud es una metodología de trabajo participativa. Participan el gobierno, las autoridades locales, las asociaciones de pacientes, las asociaciones de profesionales, el territorio, sindicatos, todo. O sea, es cuando ahora están trabajando en el 26-30. Esto se hace según las indicaciones de todas las políticas nacionales e internacionales. Esto fija ejes. Cuidado, los crónicos, nuestro gran problema. Tenemos que mejorar el tiempo de espera, etcétera, 5 líneas. Pero esto al final y tiene ejes de transformación, accesible también en el web del Sistema Sanitario de Cataluña. ¿Vale? Entonces, estos objetivos se trasladan al sistema de pago. Sistema de pago que desde el primer día ha sido prospectivo, no retrospectivo. No hemos pagado lo que fabrican los proveedores, sino que el sistema les ha dicho lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Uno, para dar cumplimiento a los objetivos de salud y dos, por la plata que teníamos. Es que es así de crudo, pero es que al final no puedes decir que vas a ofrecer una cosa que después no vas a poder pagar. Por tanto, hemos pasado por distintos. Inicialmente fue por presupuesto, pasamos a tarifa por evento, pasamos a actividad por día, por GRD, y ahora estamos en una situación mix. Pero recuerden una cosa, los proveedores fabrican lo que les pagan. Sistema francés que paga por evento, los actores fabrican eventos. El ministro puede hablar de coordinación, pero si no hay nada que relacione el pago con la coordinación, no va a existir. Entonces, ¿cuál es la cadena? Porque esta cadena tiene una cierta gracia. Tenemos un regulador, que les decía es el Ministerio de Salud, que le pasa al CatSalut, que es el asegurador y comprador, y el CatSalut tiene 4 líneas principales con sus proveedores. Tiene contratos de atención primaria, tiene contratos para hospitales, contratos de salud mental y contratos sociosanitarios. Y no todos son iguales. ¿Estos contratos qué conllevan? Estos contratos, uno, toman los objetivos y la situación de salud que viene del plan de salud. Dos, tiene que asegurar la cartera de servicios que el Estado español y fija objetivos. Actividad, ¿cuántas cosas quiero que me hagas? ¿A qué precio te los voy a pagar?
en qué sistema las vas a facturar y cómo te voy a evaluar. Y el proveedor sabe que tiene un contrato multianual, algunos son de 5, algunos son de 10 años, habrá una revisión anual de las metas, las tarifas, etc. Y con esto nos va. Hemos pasado de los años 80, de un pago por presupuesto, pero con metas. Pero aquí empezó una de las cosas. La primera era, yo te voy a pagar por el presupuesto, pero quiero que me relates la actividad. Si no me das información de la actividad codificada, no te pago. No data, no money. Radical. Esto fue radical. ¿Qué sucedió? Que al cabo de 10 años empezábamos a saber en un sistema georreferenciado qué cosas acontecían, en qué lugares acontecían y a quién le acontecía. En los 90 ya teníamos el dominio de esta situación. ¿Qué pasamos? A pagar por proceso. Mire, mañana le voy a pagar 1000 monedas por una catarata. Y me da igual si se está 4 horas o 4 días. ¿Qué sucedió? Se estuvo 4 horas. Y al cabo de nada, pues teníamos menos camas, menos actividad. Pero por el contrato, el CatSalut puede manejar la situación. Quiero que me hagas más de esto, quiero que me hagas... Entendiendo que nuestro sistema tiene lista de espera, pero es una cosa que... ¿Por qué? Porque en los sistemas del mundo hay o copago o lista de espera. O ilusiones, pero una de las tres. Pero no hay más. Por tanto, hay que aceptar. Esto está aceptado. Hemos hecho pruebas de pago por capitación. El pago por capitación tiende a subprestar y, por tanto, al final tenemos que tener un mix. ¿Pero qué sucede? Que con 30 años ahora tenemos una historia clínica compartida. Sabemos dónde está la gente, sabemos qué le pasa a la gente y, por tanto, sabemos qué le tenemos que comprar al proveedor para el próximo año o para los próximos 5 años. ¿Esto qué sucede? Este ejemplo es muy burdo, pero se lo pongo para que entiendan la lógica. Este contrato entre el CatSalut y el hospital, pongamos por caso, lleva a una cascada de contratos. A ver, señor hospital, el plan de salud me dice que para su zona, el año que viene me tiene usted que hacer 1200 prótesis. Y el CatSalut agarra al proveedor y le dice... Hospital, me tienes que hacer 1200 prótesis. Te voy a dar el precio medio, pero también te voy a dar una bolsa para las prótesis. ¿Por qué? Porque todas las prótesis no pueden ser de 10.000 euros. Por tanto, te tendrás que manejar y ver cuál es la más indicada para los pacientes que tienes. Y el hospital le dice al jefe de servicio de ortopedia, estimado amigo, me tienes que hacer 1200 prótesis el año que viene. Y hago un acuerdo interno que tiene una parte de pago por objetivo. Y el director del servicio de ortopedia le dice al cirujano, a ti te van a tocar 10 prótesis cada mes para hacer. Detalle, si te pasas de las 1200 y me haces más, no te las voy a pagar. Y si me haces menos, te voy a penalizar. Por tanto, el contrato es el manejo total del sistema. Esto se complica, podemos hablar 3 días de esto, pero para que entiendan el esquemita. En el caso de ¿qué sucede? De la atención primaria. Bueno, claro, con el mapa sanitario yo estoy viendo cómo serán las inversiones. Con el plan de salud yo puedo hacer y prever cuál va a ser la adquisición de servicios porque la compra es prospectiva y con esto yo puedo estar modulando la actividad en el sistema. En el caso de la atención primaria, no es tanto un pago por una actividad, sino que es un pago presupuestario con variantes. 1, tengo que tener los objetivos del plan de salud. 2, ¿qué cuidados para esta población? ¿Con qué nivel de calidad y de satisfacción del usuario? Te explico el sistema de pago, que es una capitación más el gasto en farmacia, y te monto un sistema de evaluación. Todo el sistema, como está informatizado, yo ya tengo toda la información. Y claro, el profesional asalariado tiene un 15% de su salario ligado a los objetivos, con 3 componentes. Un 5% son objetivos personales. Doctor Mayolas, ¿tiene que reducir el gasto en farmacia en esto o tiene que aumentar el control de los diabéticos suyos que no los tiene bien controlados? El 5% trabajo en equipo.
Muchachos, hemos de mejorar la atención en la escuela, en lo que sea, o hemos de hacer una formación específica. Y 5% ligado a relación con el territorio o con los prestadores. ¿Cómo hacemos un protocolo con el hospital para poder mejorar la atención de la insuficiencia cardíaca en el año que viene? ¿Esto qué lleva? Pues que los objetivos generales, por ejemplo, que estaban en el plan de salud, la mortalidad por ictus debe reducirse el 20%, que es lo que debe decir el ministro algún día, se traduce en que en el CAP tengo que aumentar el control de los hipertensos mayores de 65 años y esto se lo voy a meter en los objetivos del equipo y del CAP y le hago una conexión con el sistema de pago que les acabo de referir. ¿Esto lleva a qué? A que cuando el médico firma un contrato que ve este es un contrato real, sus objetivos a cumplir el año que viene. Lo firma y el equipo está de acuerdo. Sé que estoy fuera de tiempo, pero termino. ¿Qué ve el médico cuando trabaja? El médico cuando trabaja abre su computadora, se encuentra semaforitos verdes, rojos o naranjas, si está cumpliendo o no sus objetivos. Por tanto, lo que ha dicho el ministro acaba en la computadora del médico del último centro de salud del territorio. Y, por tanto, la política se puede articular. Hemos hecho cambios, estamos poniendo mayor formación en los médicos de familia. Por ejemplo, hoy en ultrasonografía hay algunos CAPs que empiezan a tener radiología. Por tanto, tenemos la incorporación rápida a la telemedicina. Esto es clave. O sea, disponer de la historia clínica electrónica y todos los dispositivos de salud digital ha sido absolutamente clave para el sistema. Y con la pandemia todavía más. O sea, la pandemia fue... Claro, hemos podido estar enviando mensajes personalizados a cada uno de los 7 millones de personas, o casi 8, váyase a vacunar, no vaya a este sitio, quédense en casa, haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque tenemos un contacto directo a través del sistema de la historia clínica compartida, que cada paciente puede consultar en su celular o en su computadora. Voy terminando. Por tanto, este sistema de información se nutre de toda la patología codificada, de toda la actividad, y esta actividad está centralizada en una cosa que se llama Central de Resultados y Observatorio de Salud, que es consultable y comparable. Por tanto, yo puedo ver por qué el hospital de al lado hace más de no sé qué y por qué hago menos de no sé qué y cuánto le ha costado aquí y cuánto le ha costado allá. ¿Vale? Termino. Claro, a pesar que nos gastemos mucha plata y etcétera, pues no estamos contentos y hay muchas cosas que mejorar y muchas cosas que revisar. Por tanto, no se crean que porque le metan más plata va a ser mucho mejor. Es un componente importante, pero hay que pensar. Claro, la cobertura universal. Esto fue una cosa que yo creo que esto está ya fuera de discusión, todo está. ¿Qué sucede? Que hay presión por aumentar la cartera de servicios y cómo se incorporan las nuevas terapias. Esto no es fácil. No es cierto que puedes incorporar cualquier cosa con la misma plata que tenías. O sea, hay que tener debates. Y aquí es donde las agencias de evaluación de tecnologías tipo la NICE británica o Aqualis juegan un papel importante. Nosotros tenemos la propia y este es un elemento... El acceso generalizado. ¿Qué sucede? Que al final nosotros tenemos una altísima frecuentación. Tenemos fácil acceso, hasta el punto que yo diría que en algunos puntos hay un cierto consumismo de servicios, que se puede dar y se da en cualquier sistema. Pero creo que tenemos sistemas para al menos conocer qué nos está pasando. Pero esto es unas cosas. La atención primaria para nosotros es clave y estamos trabajando para reformarla y aumentarla. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar el modelo. Porque probablemente, como decía Iván González esta mañana, tendríamos que definir qué es atención primaria. ¿Por qué? Porque todos utilizamos la misma palabra y todos tenemos conceptos distintos detrás. Esto hay que enumerar cuál es la cartera de servicios y ver esto. ¿Nosotros qué problema tenemos hoy? Accesos en los sistemas de diagnóstico. ¿Por qué? Porque hoy nadie o pocos piden una radiología convencional y resulta que pedirían resonancias magnéticas y todavía no tenemos todas las necesarias. ¿Tenemos unos magníficos indicadores de salud? Sí, los han visto. ¿El usuario está contento? El paciente suele estar muy contento y el ciudadano dice que no. Porque pide más libertad de acceso, porque pide
reducción de las listas de espera, a pesar de que hay planes de garantía para cardiovascular, cáncer, etc. O sea, en el programa del contrato hay un compromiso de 4 semanas entre la sospecha de un cáncer e iniciar el tratamiento. Y esto obliga a centros de salud, a CAPs y a hospitales. El sistema de información, esto es clave. Si no hay información, no se pueden tomar decisiones. La historia clínica compartida, por tanto, no tenemos información de la actividad, tenemos información de lo que está pasando, de cuáles son los problemas de salud en vivo. ¿Esto qué lleva? Quejas. Los médicos dicen que esto les obliga a una cierta burocracia. Por tanto, tenemos que ver cómo la tecnología nos ayuda a simplificar todo el sistema de rellenado de datos, etc. Tenemos profesionales de calidad muy reconocida. He hablado con muchos de ustedes y a unos, yo fui a Barcelona, yo he estado en no sé dónde, yo fui al Clínic, etc. Pero tenemos unos profesionales con bajos niveles de remuneración. Por tanto, tenemos profesionales en algunos momentos insatisfechos. Tenemos instrumentos, todos los instrumentos del sistema que les he enumerado prácticamente, no les he podido explicar, pues tenemos que adaptarlos a la nueva realidad. ¿Por qué? Porque los cambios que se van produciendo en la sociedad, en el territorio, son muchos. Y por tanto, y luego, por ejemplo, la entrada de temas que con el contrato intentamos corregir, como sería el concepto de seguridad del paciente. Como un hospital dice, yo hago 14 cánceres de páncreas de cirugía al año. Esto no da seguridad porque no tienes suficiente N para asegurar esta calidad. El contrato nos lleva a poder decirle, oye, en 2 años vas a dejar de hacer cáncer de páncreas y lo vamos a centralizar en tal sitio. ¿Y la única manera cuál es? El contrato. Porque si una vez dicho esto, tú haces un cáncer de páncreas, no te lo voy a pagar. Y la gente de salud le cuesta hablar, pero de plata nos entendemos rápido. El sistema de pago es la clave. Es la clave. Evolucionar un sistema de pago que sea controlable, sobre todo prospectivo y ligado a objetivos de salud. Y esto, ¿por qué? Porque el reto de la coordinación, el reto de los crónicos, el reto de la comorbilidad y el reto de los adultos mayores, que son los nuestros, necesitan altísimos niveles de integración, tanto en la parte de salud como en la parte social. Desafíos. La financiación. Seguimos discutiendo como ustedes de financiación. Falta plata, los médicos no están contentos, etcétera, etcétera. La gobernanza. Los modelos de gobernanza tendrán que evolucionar a la integración de servicios. Tenemos sistemas de gobierno todavía muy ligados a primaria, a hospital o a sociosanitario. Tenemos que buscar, y hay avances, en cómo buscamos sistemas de gobernanza que sean realmente transversales. Retos, cronicidad, envejecimiento, comorbilidad. ¿Cómo incorporamos la innovación? Somos un sector que cambiamos una pastilla que vale 100 pesos por una que vale 100.000 y nos quedamos tan anchos. Tenemos que evaluar estas tecnologías y ver si realmente iguales. Y luego, capital humano. La formación es clave. Y seguro que en estos sistemas que están evolucionando, aparición de nuevos roles, aparición de nuevas funciones y seguramente reorganizaciones de los hospitales. Seguimos respondiendo a modelos de especialidades que son del siglo XIX. Cuando alguien dice, ¿qué es la ginecología? Pues alguien me dice, ¿qué tiene que ver la fecundación in vitro con el cáncer de matriz y con el parto? Pues resulta que deben ser 3 cosas que no se parecen nada. Y siguen estando bajo el mismo techo. Por tanto, esto es un hecho muy importante. Y para terminar, mire, así, todo lo que no esté en el sistema de contratos y de pago, ustedes pueden seguir imaginándolo, pero no existirá. Muchas gracias.